Hermanos, quiero traer algo a su atención esta mañana, porque ese es el único tiempo. Yo salgo el jueves temprano en la mañana y sí quiero traer algo muy especial que está en mi corazón. El hermano Tommy Dale Ashcraft en mayo va a celebrar 50 años en el ministerio. No sé si estaban enterados o no, pero cuando yo pienso del hermano Ashcraft, se me vienen a mi mente 4 palabras. No dice la Biblia que los siervos de Dios merecen doble honor. Y en realidad el hermano Ashcraft, aunque ya tenemos más que 40 años, en realidad él tiene 68 años. Y yo estoy a los talones de él, tengo 67 años. Somos jóvenes, nada más tenemos más experiencia siendo jóvenes, es todo. Pero solamente Dios sabe cómo Él ha usado al hermano Ashcraft como una herramienta efectiva en la obra de Dios. Y se me vienen a mi mente en realidad 4 palabras que describe, en mi opinión, el ministerio del hermano Ashcraft. En primer lugar, se me viene la palabra pureza. Dice en primera de Pedro, sin pureza, sin santidad, no vamos a ver a Dios. Un hombre de integridad, limpio, honesto. Su sí es sí y su no es no. Un hombre que ha sido fiel a su esposa. Un hombre que ha sido fiel a su llamamiento. Un hombre que ha sido un ejemplo a otros pastores jóvenes, como su servidor. Y en realidad, hermanos, cuando la palabra pureza describe la persona y el ministerio y llamamiento del hermano Tommy Dale Ashcraft. Y después se me viene otra palabra, que es la palabra humildad. Humildad no se puede lograr porque eres graduado de una escuela de 3 años, 4 años. Humildad no se puede lograr si tienes un doctorado o una maestría. La humildad es un producto del Espíritu Santo. Cuando una persona está completamente dominada, dirigida, iluminada por el Espíritu de Dios, entonces un producto de un hombre completamente bajo el régimen y el control del Espíritu Santo produce en su vida humildad. Si usted se da cuenta que eres humilde, entonces eres orgulloso. Y esta palabra, para mí, en realidad, describe el ministerio del hermano Ashcraft. No estoy hablando yo de perfección, estoy hablando yo de varón de Dios. Y si vamos a reforzar las estacas, ese tipo de hombres necesitamos en el ministerio. No hombres que van a vacilar y titubear y jugar con las cosas sagradas de Dios. Entonces, la palabra pureza, humildad. Mira, la palabra pureza quiere decir que el hermano Ashcraft hace años hizo una decisión. Cueste lo que me cueste, venga lo que venga, pase lo que pase, yo voy a servir a Dios bíblicamente. Eso se requiere una decisión. Y la palabra humildad, cuando estás controlado, inspirado, guiado, iluminado por el Espíritu de Dios, entonces eso produce liderazgo. Y ese es el tipo de liderazgo que necesitan las iglesias. No necesitan un pastor, como les dije antes, que va a titubear y vacilar con cosas sagradas. Pero un hombre que está completo, que demuestra un liderazgo, es un hombre humilde. Y después otra palabra, la tercera palabra, obediencia. ¿Sabe lo que produce pureza, humildad y obediencia? Produce el poder de Dios. El poder de Dios no viene porque tienes un título profesional. Mira, yo tengo 3 títulos profesionales. Y eso no me da ninguna garantía. ¿Y cuántos hombres hoy día que tienen títulos profesionales? Y no estoy contra los títulos, pero ya ni están en el ministerio. Ya ni lean su Biblia, ni van a la iglesia. Pero este asunto de obedecer a Dios
Mira, yo conozco al hermano Ashcraft ya por muchos años y él y yo hemos hablado de muchas cosas y yo sé que él ha pasado por muchas pruebas difíciles, pero él ha sido obediente a las cosas de Dios. Y eso produce el poder de Dios. Y por lo último, la palabra que describe el ministerio del hermano es sabiduría. Sabiduría no se puede comprar con dinero. Sabiduría no es una palanca. El único que nos puede dar sabiduría es Dios. No dice en Santiago, si nos hace falta sabiduría, dice pídela al pastor, no. A la iglesia, no. A los diáconos, no. A una escuela, no. Fíjese, la Biblia es precisa y es clarísima. Cuando dice en Santiago, si nos hace falta sabiduría, dice pídala a Dios. Como dije el domingo, religión te reforma, educación te informa, la sociedad te conforma, pero solamente Dios te transforma. Y vemos, hermanos, que sabiduría, bíblicamente hablando, es esto. Sabiduría es esa capacidad y esa habilidad que solamente Dios te puede dar. Para que te des cuenta, espérame, déjame decirles, para que te des cuenta, déjame empezar otra vez. Sabiduría es esa capacidad, esa habilidad que solamente Dios te puede dar. Para que te des cuenta cómo ocupar y cómo usar la inteligencia y el conocimiento que Dios te dio. Eso se llama sabiduría. Y sabiduría, como si la pureza es una decisión, si la humildad implica un liderazgo, si obediencia implica poder de Dios, entonces sabiduría implica saber cómo vivir. Las aulas universitarias nos enseñan cómo ganar la vida, pero no nos enseñan cómo vivir. Entonces, si una iglesia tiene ese tipo de pastor, un hombre limpio y puro, porque decidió honrar a Dios en su ministerio, entonces está controlado y dominado por el Espíritu de Dios, entonces va a demostrar un liderazgo bíblico, no religioso, bíblico. Va a ser un hombre bajo la bandera de obediencia que demuestra que le va a caer sobre su vida la aprobación y la bendición y el poder de Dios. Y eso lo hace un hombre sabio porque sabe cómo vivir. Yo creo que estamos en un lugar aquí y estoy tomando una libertad que no pedí permiso. Pero como lo conozco más que 40 años, ya la vejez me da oportunidad. Pero creo que sería bueno si nos pongamos de pie y damos un aplauso a un varón de Dios. Dios me bendiga también. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El hermano Ashcraft ha llegado a un hecho memorial en su ministerio. Ustedes que hablan en inglés, he's reached a milestone en su ministerio. ¿Se imagina 50 años? Wow, qué bendición. Felicidades, hermano. Que Dios lo sigue prosperando, usando efectivamente en la obra de Dios. Esta mañana brevemente quiero hablarles del procedimiento. Si cuando doy clases en una escuela y me permiten dar 10 lecciones en una escuela bíblica o una universidad cristiana, me gusta enseñar la clase de procedimiento, porque en realidad el que aprendió más era su servidor, porque tuve que estudiar profundamente los evangelios. Y un joven hace años me hizo la pregunta: ¿qué fue el secreto del ministerio de nuestro Señor Jesucristo?
Y eso me, se pudiera decir, me provocó pensar. Y hoy día hay muchos jóvenes pastores que son productos de la televisión. No piensas. La televisión piensa por nosotros. Son una generación de DVD, CD. Y me imagino, si yo les digo hoy día que los discos de 75 y 33, no sabes ninguna idea de lo que me refiero. Eres una generación completamente un producto de cómo piensa el mundo hoy día. Pero no sería mala idea. Algunos de ustedes, pastores, la mandan una ofrenda especial para el hermano Ashcraft. Mira, hermanos, no estoy promoviendo un hombre, estoy promoviendo un varón de Dios que ha sido fiel. Entonces, vayan a sus iglesias, levanten una ofrenda especial y mándaselo. Es lo que yo y mi esposa vamos a hacer. Entonces les reto. Pero este asunto de procedimiento me hizo escarbar, estudiar profundamente la vida de Cristo, porque en realidad Mateo, Marcos, Lucas y Juan es un récord público y particular de la vida y ministerio de nuestro Señor. Y en realidad yo fui el que aprendí más que los alumnos, porque me hizo meter la nariz en la palabra de Dios, como dijo Tammy Ashcraft el domingo. Él cree en Facebook. Put your face in the book, ¿verdad? Y mira, los jóvenes aquí estaban pensando que me refería al internet. No, me refiero de poner la cara en el libro. Y el Señor seguía un procedimiento. Y qué interesante que ese procedimiento se menciona en el libro de Marcos. Marcos presenta al Señor como el siervo que sufre. No lo presenta como Mateo, como rey soberano. No lo presenta como Lucas, el hombre perfecto. Y no lo presenta como Juan, 100% hombre y 100% Dios. Pero en Marcos, el libro que presenta a Cristo como el siervo que sufre. Esa es la razón que Marcos no da una genealogía. Mateo sí, Lucas sí. Juan no lo da porque pues el Señor nunca tuvo un principio. Pero en Marcos es muy interesante que ahí el escritor presenta a Cristo como el siervo que sufre, y ahí encontramos el procedimiento, porque somos siervos de Dios. Cristo dijo que Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y yo vengo estos días para servir pastor, su familia y su iglesia. Yo no vengo aquí para mandar, vengo aquí para servir a su pueblo y todos los pastores y sus familias y congregaciones que hay aquí. Venimos para servir, no para mandar. Abran sus Biblias rápidamente, hermanos. No voy a estar mucho tiempo ahí porque sí quiero terminar a la hora, porque sí tengo hambre. Prioridades son prioridades, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, si sean tan amables allí en Marcos capítulo 1. Fíjese rápidamente el procedimiento que le dio el Señor tanta fama y tanto, una herramienta usada por Dios. Dice en el versículo 35 del primer capítulo de Marcos, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y a los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Señor, toma este pasaje. Señor, use este siervo inútil. Señor, tú eres la persona más importante en este salón. Tú eres la persona primordial en nuestras vidas. Tú eres la cabeza de la iglesia. Señor, visítanos con la dulzura de tu presencia, con el poder del Espíritu de Dios. Que salgamos de aquí transformados
por la mano de Dios. Señor, lávanos en la sangre de Cristo. Que salgamos aquí ardientes de presentar el Evangelio a un mundo perdido. Te damos gracias. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén y amén. Aquí como un martillo que pega el clavo y el clavo empieza a penetrar la madera o cualquier superficie donde está clavado. Aquí luego Marcos nos da el procedimiento, el orden, cómo se hacen las cosas en el ministerio. Dice aquí, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Mira, ponga atención en todas las palabras que usa la Biblia. Lo que me llamó la atención aquí es la palabra muy, M-U-Y. Esta palabra nos dice que Cristo había establecido una prioridad. Dice levantándose muy de mañana, aún muy oscuro. Eso me dice a mí que esa hora a lo mejor no era las 6 de la mañana, no era las 5. Cuando dice muy temprano, muy oscuro, en mi opinión, yo creo que se refiere entre las 2:30 y 3:30 en la mañana. No estoy promoviendo que tienes que levantarte a las 2:30 en la mañana. Lo que sí estoy promoviendo esta mañana, que veo que dice aquí las Escrituras, es que Cristo había establecido un propósito o una prioridad en su vida de levantarse temprano. Ahora, el hecho de levantarse temprano no te da ninguna garantía, porque hay mucha gente hoy día que se levanta temprano, ¿verdad? Tirar el periódico, los que hacen los panes, etcétera, tienen que levantarse muy temprano. Pero se levantaba temprano porque había establecido una prioridad, pero esa prioridad tiene un propósito. Ese propósito era para orar, derramar su corazón delante de su Padre, decirle todo menor como mayor, decirle todo lo que estaba en su corazón. ¿Qué esperanza iba a tener ese leproso si Cristo no hubiera seguido este procedimiento? ¿Y cuánta gente sin esperanza si nosotros no seguimos este procedimiento? Mira, hermano, no vamos a dar con el poder de Dios. Mira, predicando la palabra de Dios, hay poder de Dios. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Pero hay también poder en oración. Y si Cristo sintió la necesidad de orar, ¿quiénes somos nosotros? De aventar un sermón sin invertir. Invertimos nomás 5, 10, 15 minutos. Cristo pasaba la noche derramando su alma delante de Dios para que Él usara. Yo tuve que estudiar varios hombres que Dios usó en el siglo XVIII, y unos de ellos era tarea de una clase que estaba tomando. Y yo escogí el pastor Muncy. Ese pastor vivió en el siglo XVIII, y ese pastor, vi una foto de él, feo, así como el hermano Ashcraft, feo. Ese va a ser la última vez que voy a predicar. Pero era feo, no era hermoso, no era un guapo, era feo. Pero este hombre tenía la prioridad de no nada más levantarse temprano. Antes que él predicaba un sermón, y predicaba 3 sermones a la semana, a veces más. Pero no predicaba un sermón sin invertir 24 horas en oración. 4 días un día, 8 horas otro día, 9 horas otro día. Pero no predicaba el sermón sin invertir 24 horas de oración antes de predicar ese sermón. Después de estudiar su vida, leí 3 mensajes que él había escrito. Hermanos, acuérdense, los escribió, los predicó, pero estaba escrito, ya tenía más que 150 años. Saqué el sermón, empecé a leerlo. Ni llegué a la mitad que me caí sobre mis rodillas y me arrepentí.
Esos sermones todavía tenían la unción de Dios. ¿Por qué? Porque había un hombre que había invertido 24 horas en cada sermón que él predicaba. Entonces, Cristo había establecido una prioridad de levantarse temprano con el propósito de orar. Esas dos cosas produjo una percepción. Cristo no fue conocido como un charlatán, un flojo, un diferente, un pastor rebelde, indiferente. ¿Saben? Conocían al Señor, lo conocían como varón de Dios. Lo conocían como varón de Dios. No dice ahí, Pedro, todos te buscan. Déjame hacerle una pregunta. ¿Qué percepción tiene la gente de usted? ¿Qué percepción tiene la gente de su servidor? ¿Que somos flojos? ¿Que no estudiamos? ¿Que no visitamos? ¿Que no ganamos almas? ¿Que no leemos la Biblia? Mira qué silencio se puso aquí. El asunto es, mis queridos oyentes, es que percepción no es algo que nosotros, mira, si nos convertimos a varones con prioridad, de levantarnos temprano, con el propósito de derramar nuestros corazones delante de Dios, el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en nuestras vidas y es el que produce percepción. La gente, mira hermanos, hasta los inconversos pueden percibir qué tipo de personas somos nosotros. Por más razón los cristianos. ¿Cómo has conocido usted? En el capítulo 7 de este mismo libro, el Señor había sanado un sordomudo. Y fíjese, cuando Él lo sanó, dice, y la gente, toda la gente que había visto este milagro, toda la gente estaba maravillada. Es la palabra maravillar, viene de la palabra griega que quiere decir que estaban en shock. Así cuando alguien está caminando, está manejando un carro y choca el carro, pero no tiene ningún rasguño, no está lastimado, pero no puede moverse y no puede hablar porque está en shock. Y eso es lo que significa esa palabra. La gente estaba en shock. ¿Estaba en shock de qué? Estaba en shock porque fue un hombre que fue conocido como varón de Dios. Les digo, hermanos, fíjese este procedimiento. Era un hombre con el Señor, tenía prioridad. Eso produjo un propósito. Y esas dos cosas produjeron una percepción. Saben que nuestras esposas saben si somos o no somos. No se haga, le estoy hablando a usted. Ellos saben si nos levantamos temprano en la mañana o no. Ellas saben si nos pongamos a orar o no. Ellos saben si tenemos un corazón por las almas perdidas o no. Mira, mi esposa y yo tenemos 44 años casados. Ella me conoce como la palma de su mano. Yo acabo de hablar con ella esta mañana, hermano Ashcraft. Y le dije que iba a predicar esta mañana porque yo me voy el jueves temprano en la mañana. Y le doy gracias al hermano Antonio Gómez que me dio su lugar. Él va a tomar mi lugar el jueves. Y ella casi llorando me dijo, mi amor, voy a estar orando por ti. Cuente conmigo. Qué tremenda mujer tiene su servidor. ¿Qué percepción usted ha establecido a través de los años en su ministerio? Porque tú puedes llegar aquí, emocionarte, y salimos de aquí emocionados, pero eso no te va a sostener. Lo que te va a sostener es establecer una prioridad con el propósito de orar. Eso te va a sostener. El Espíritu Santo se va a encargar que tú tengas la gente va a empezar a percibir qué tipo de gente. Y fíjese qué más hacía Cristo en este procedimiento. Dice que vamos a predicar en otras ciudades. Él proclamaba. No citaba revistas, no citaba
periódicos, aunque no hay nada mal en citar esas cosas. Él exponía y explicaba y predicaba nada menos, nada más que la palabra de Dios. Miren, hermanos, no somos nosotros, no es nuestra capacidad y habilidad. Miren, hermanos, cuando alguien empieza a exponer correctamente y bíblicamente la palabra de Dios, el poder de Dios se va a derramar. Porque es palabra de Dios, no es palabra nuestra, es palabra de Dios. Y cuando Muncie empezaba a predicar a su congregación, y yo lo leí ahí en el estudio que hice a su nombre, la gente, hermanos, ni llegaba a la mitad de su sermón. Y gente empezaba a gritar y venía corriendo al altar y se tiraban en el altar pidiendo a Dios que les perdonaran. Otra gente agarraba las bancas tan apretadas que sus dedos, por no tener la sangre corriendo, se volvían a dedos blancos. Déjame hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo predicamos así? Fíjese el procedimiento: prioridad, propósito, percepción, proclamación, y por lo último dice que echaba fuera los demonios. ¿Con qué echaba fuera los demonios? ¿Con magia negra? ¿Con psicología? No, los echaba fuera con el poder de Dios. Y es tiempo, mis queridos hermanos en Cristo, que empecemos a predicar con el poder de Dios. Porque vamos a ver nuestras iglesias llenas cuando empezamos a predicar con la unción, con el poder, con la sabiduría del poder de Dios. Y eso no se puede comprar con dinero. Y todos nosotros, hermanos, podemos ser hombres y mujeres de este tipo. Fíjase el procedimiento: prioridad, propósito, percepción, proclamación, poder de Dios. Es tiempo, mis queridos hermanos, que regresemos a lo fundamental. No le estoy predicando algo nuevo, eso ya tiene siglos. Pero sí es bueno repasar fundamentalmente, porque tenemos aquí en nuestras manos una herramienta que se llama la palabra de Dios. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Tenemos una biblioteca de 66 libros, abarca más de 1600 años. Dios usó más que 40 escritores, un autor nada más, su nombre, el Espíritu de Dios. Tenemos aquí, se pudiera decir, una bomba atómica. Entonces, ¿por qué no ponemos atención al procedimiento? Hermanos, esta mañana no honré un hombre. Traté de honrar un varón de Dios. Esta mañana, ¿qué tipo de hombres somos nosotros? Si de veras queremos ser varones de Dios, hay un precio que pagar. Cueste lo que cueste, venga lo que venga, pase lo que pase, tenemos que entregarnos a Dios incondicionalmente. Vamos a orar. Todos con los ojos cerrados, las cabezas inclinadas. ¿Para qué malgastar tiempo? Aquí está el altar. Acuérdese, Dios no hace acepción de personas. Aquí ya no importa si eres pastor, misionero, evangelista, diácono, capitán de ruta, maestro, maestra, escuela dominical. Aquí estamos tratando si tenemos un corazón para Dios.